Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio titulado "Dos años sin renovación de cortes, implicaciones para el sistema de justicia". Gracias por acompañarnos en este análisis de suma importancia para Guatemala, tema en el que todos estamos involucrados en virtud de ser la justicia el pilar clave para el desarrollo de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en el país. Esta tarde nos acompañan tres panelistas. Contamos ya con la presencia de los tres invitados: la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada WINAC, la ex magistrada Claudia Escobar y el analista político Edgar Ortiz. Ellos son nuestros panelistas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les damos la bienvenida muy cordialmente a todos los que nos siguen por la plataforma de Facebook Live. En este caso contamos con la participación de la doctora en Derecho, la exmagistrada Claudia Escobar, profesora del Centro sobre el Terrorismo, el Crimen Transnacional y la Corrupción de la Universidad de George Mason, para la presentación del análisis en esta oportunidad. También contamos con la participación del licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, y como les mencionaba, la diputada jefa de la bancada WINAC. Gracias a ellos por aceptar nuestra invitación a este evento. Dejo en el uso de la palabra, previo a entrar de lleno al análisis, dejo en el uso de la palabra a Eleonora Muralles. Ella es representante legal de la Asociación Familiares y Amigos contra el Secuestro FACS, quien tiene un mensaje inicial. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Es un tema muy importante para Guatemala. Queremos empezar. Nuevamente es foro virtual, ¿verdad? Ya va siendo costumbre porque esta pandemia sigue. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad queremos poner sobre la mesa nuevamente el tema de elección de cortes. Ya vamos para 2 años que debió darse el cambio, y lo más lamentable es que no vemos en un futuro cercano voluntad para que esto cambie y que realmente el Congreso asuma su responsabilidad y que lleve a cabo la elección que corresponde. Sabemos todos que hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que les ha ordenado hacer esta elección, pero también se ha vuelto costumbre desobedecer a la alta Corte de Constitucionalidad. Aquí en Guatemala yo no sé qué más va a tener que pasar, ¿verdad? Para que las cosas cambien, que se integren las cortes como deben, porque ahora vemos que hay hasta, podría uno decir que es como una usurpación, porque es un poder que debió haber cambiado hace 2 años. Vemos al Estado de Guatemala cooptado casi en su totalidad por grupos que su fin último no hay para dónde, que es la impunidad, es protegerse a ellos mismos y por supuesto el sistema de justicia está totalmente cooptado y no es la excepción. Aquí pues hago una salvedad, hay unos jueces, juezas y magistrados decentes, por supuesto, pero ya tocaba cambiar a los magistrados de Corte Suprema de Justicia que están haciendo barbaridades en el país. Vemos el trabajo de esta Corte que criminaliza a los buenos jueces, a las buenas personas, y protege, por ejemplo, por decir algo, a Felipe Alejos y más recientemente a la fiscal general que ha sido designada por Estados Unidos. Entonces, ¿qué más tendrá que pasar? Y agradezco a los panelistas que nos acompañan el día de hoy para darnos un panorama de la situación en este tema
y que empecemos nuevamente la discusión y la presión hacia el Congreso para que asuma su responsabilidad y elija una vez por todas. Muchas gracias. Gracias a Eleonora Muralles. Quiero recordarles a las personas que nos siguen en la transmisión de Facebook Live que allí en el chat correspondiente podrán plantear sus preguntas y al finalizar nuestros invitados darán una respuesta oportuna en la fase de preguntas y respuestas. Dejo ahora en el uso de la palabra a Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva de la coalición Movimiento Pro Justicia, que tendrá una breve exposición sobre la situación actual de las Cortes de Justicia. Muchísimas gracias, Edna. Bienvenidos a todos a esta discusión. Creo que vale la pena plantear la situación, el estado de la situación en la que nos encontramos y cómo hemos llegado a este punto. Me parece que estamos en una situación que muy bien puede definirse como una estrategia que nos ha llevado a colocar a la Corte Suprema de Justicia como factor clave en el proceso de cooptación de la justicia. Pero veamos cómo llegamos a esto. Hubo un primer momento de parálisis de los procesos de postulación que ocasionó un primer retraso en la postulación y en la elección, y tuvo que ver con ilegalidades que había en el proceso. Fueron, digamos, amparos que se presentaron que eran totalmente justificados y que fueron acogidos como correspondía, y me refiero concretamente a que el Congreso quiso elegir de manera anticipada. Convocó en febrero, 8 meses antes, cuando la convocatoria por ley debe ser 4 meses antes. Que sí es muy poco tiempo, por supuesto, pero mientras no cambie la ley de comisiones de postulación, esto va a seguir siendo ilegal si intentan hacerlo antes. Luego, hubo una ilegal elección de magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar la comisión que postularía a la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto, la Corte de Constitucionalidad le concedió el amparo al magistrado Ventura Loyo, Noé Ventura Loyo, a efecto de que se pudiera superar esa ilegalidad, y esto pues provocó, por supuesto, una parálisis de un mes, algo temporal, en esa comisión específicamente. Posteriormente hubo un amparo promovido por Helen Mack de la Fundación Mirna Mack, miembro de este Movimiento Pro Justicia, que señaló el incumplimiento de la ley de la carrera judicial, tanto por el Consejo de la Carrera Judicial como por las comisiones de postulación, porque no estaban en el proceso de postulación atendiendo la evaluación de jueces y magistrados que debía hacerse. Entonces esto llevó a una primera paralización que detuvo el proceso de septiembre del 2019 a febrero del año 2020. Posteriormente a eso fue que ya el Congreso tuvo frente a sí las listas de los 270 candidatos a la Corte de Apelaciones y de los 26 a la Corte Suprema de Justicia. Todo esto se dio en medio de un enfrentamiento que hubo también en entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial por el poder que implica el evaluar magistrados, el manejar su propio presupuesto, el manejar o administrar sus propias normas menores, y esto nos llevó a esa primera paralización, a ese primer retraso. Pero no es válido que una vez superado esto, sigan responsabilizando a quienes interpusieron esos amparos, porque en un principio fue Eleonora Muralles, que hizo ver la ilegalidad de la convocatoria anticipada, el magistrado Ventura Loyo y Helen Mack, que con buen tino señalaron las ilegalidades, las inconsistencias, y esto fue debidamente superado. En febrero del 2020 emerge el caso Comisiones Paralelas 2020, el amaño y las negociaciones espurias, y esto lleva a la fiscal general a decir, miren, las listas están integradas en un contexto de negociaciones espurias de eventuales delitos,
y la CC le concede a ella ese amparo y ordena paralizar la elección. Pero eso fue temporalmente. En mayo da la resolución definitiva y le dice al Congreso cómo tiene que llevar a cabo esa estrategia. Entonces, aquí vemos cómo en esta gráfica, en esta presentación, vemos los diferentes procesos que se dieron. Cómo emerge el caso Comisiones Paralelas, cómo la fiscal se vio obligada a paralizar el proceso en un amparo para decir, bueno, hay que ver a quiénes van a elegir por el amaño que había en el proceso de postulación. Luego la Corte de Constitucionalidad establece que el voto debe ser a viva voz, que debe ser fundamentado y que los diputados deben sopesar la información que hay sobre los candidatos. Y ahí es donde se da el problema, porque los obliga a tomar en cuenta los informes de las investigaciones criminales que estaba adelantando el Ministerio Público y por lo tanto la mayoría parlamentaria rechaza hacer esa elección de alguna manera condicionada, porque la CC nunca les dijo no voten por este, no voten por el otro, pero sí los obligaba a tener que dar la cara por esas personas cuestionadas. Entonces, ¿qué pasó? En la sentencia de amparo de mayo, del 6 de mayo, la CC establece todo lo que ya mencioné y notifica. El Ministerio Público tiene hasta el 28 del 28 de mayo, tiene hasta el 28 de mayo para entregar su informe al Congreso. El Congreso tiene un día para distribuirlo a todos los diputados. Los diputados y las diputadas tienen prácticamente casi un mes o 3 semanas para conocer ese informe y empezar a tomar sus decisiones. La directiva tiene también un plazo para convocar, a elegir, y el 23 de junio fue el plazo fatal. Ese 23 de junio tuvieron que haber empezado el proceso de postulación, pero solamente acordaron un procedimiento y no concretaron nada de la elección. Eso fue en el 23 de junio del 2020. Nada justifica que no haya ocurrido nada del 23 de junio del 2020 al 6 de octubre del 2021, que es a la fecha en la que nos encontramos hoy. Solamente hubo 3 remedos de votación, el 23 de febrero, el 16 de marzo y el 27 de abril. Lo hicieron un poco para taparle el ojo al macho, para darle un poco de agua a la bestia, porque había una presión muy fuerte para que avanzara este proceso de elección, y solamente fueron sometidos a votación 3 magistrados de la Corte de Apelaciones, los que ustedes pueden ver ahí, el licenciado Jáuregui, la licenciada Mirna Lubet Valenzuela y el licenciado Rogelio Cansi. Luego nos encontramos con que la Corte se fue quedando. Ya se había quedado en la primera etapa de parálisis de los procesos y ante la decisión del Congreso de no elegir porque no le gusta el conjunto de condiciones que tiene que tomar en cuenta, pues la Corte se queda. Y así es como se convierte en un medio y en un fin para cooptar la justicia y cooptar otras instituciones. Veamos cómo es eso, por qué la Corte Suprema se convierte en un fin. Bueno, tienen un fin específico, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los mismos magistrados de la Corte de Apelaciones, que desde sus funciones en apelaciones o como suplentes temporales en la Corte Suprema de Justicia, tienen la tarea de restaurar los patrones de impunidad que nos retrotraen, fíjense, a etapas anteriores a la CICIG, ni siquiera al año 2015, cuando empezó la sacudida, no retrotraen mucho más allá porque están con una estrategia que busca debilitar las prácticas de la justicia independiente y quieren hacer mella, quieren deteriorar espacios que se habían ganado, espacios democráticos, espacios independientes, hostigan jueces
hostigan ciudadanos que demandan justicia, persiguen a los adversarios y a los opositores, o las gestiones que estos realizan no son adecuados. Ya vimos ahora que tratan de dar marcha atrás en el caso de la ley de la carrera judicial para regresarle todo el poder a la Corte Suprema de Justicia. Están debilitando el sistema de mayor riesgo. Hemos visto cómo los esfuerzos de la FESI y de otras estructuras del Ministerio Público que las ha habido, se han ido a topar con jueces que rechazan absolutamente todo. Como medio, la Corte Suprema de Justicia está sirviendo para cooptar a las otras instituciones. Ya vimos cómo funcionó esa armonía y esa alianza de los magistrados con los miembros de la alianza política dominante en el país. Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, aliados con la mayoría parlamentaria, el Ejecutivo, el Presidente de la República, algunos segmentos empresariales, diputados, dirigentes políticos, en fin, hay todo, y miembros de la Corte de Constitucionalidad también. Y se vio cómo se dieron en esta armonía para elegir a los magistrados que iban a completar el periodo en la CC 2016-2021, cómo se armonizaron también para elegir a los magistrados titular y suplente del periodo 2021-2026, y sin duda alguna esta misma sintonía va a funcionar, esta sincronización también va a funcionar para la postulación de candidatos a fiscal general del nuevo periodo y en el proceso de nombramiento del director del INASIF. Y por supuesto, como medio y como fin, la Corte Suprema de Justicia no solamente tiene a su cargo estos medios de cooptación, estos espacios de cooptación y de debilitamiento de las estructuras que pueden procurar una justicia independiente, sino también tienen como tarea deteriorar o atacar las bases de los casos que están afectando a líderes importantes de la alianza, en donde también participan exfuncionarios del gobierno. Y según nosotros, las Cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia se van a quedar por largo rato, porque no tienen en este momento cabida en la estrategia que tiene esta alianza magistrados y jueces independientes, sino lo que requieren son operadores de justicia sin ética y con muchos compromisos políticos y para nada independientes. Además, para el año entrante, imagínense que la gran excusa ha sido del 2020 que se dedicaron a la pandemia, lo cual no es cierto, porque fue muy poca la actividad a lo largo de más de un año del Congreso en el tema de la pandemia, de manera que es una excusa. Y luego vienen otro tipo de justificaciones, por ejemplo, para el último trimestre del 2021, bueno, van a discutir el presupuesto 2022, la elección de la junta directiva, hay muchas cuotas de poder interno en el Congreso que se deben repartir. Luego, todo el año 2022 va a haber elecciones de segundo grado, empezando en el primer semestre con fiscal general, en el segundo semestre con contralor y en medio el nombramiento del director del INASIF y el otro que va a ser muy reñido, el de procurador de los derechos humanos. O sea, va a tener un alto perfil, tan alto como el de contralor y de fiscal. Creo que esas son elecciones de segundo grado fundamentales. Pero además, cada mico va a estar buscando su columpio, porque el 2022 es un año preelectoral y todo el mundo va a estar buscando su espacio en los partidos políticos y en los listados de candidatos, en las alcaldías, en los listados para el Congreso de la República, para el Parlacén y para la papeleta presidencial y vicepresidencial, sin duda. Así que, y el año 2023, pues va a empezar con la definición de las candidaturas y va a seguir con las elecciones generales, de manera que desde el punto de vista político pareciera difícil que haya espacios
para que el Congreso defina las dos cortes que tiene pendiente definir y que no lo ha hecho en un claro incumplimiento de sus funciones constitucionales. Yo lo dejo acá pues quedo a la espera de sus comentarios y sus preguntas para más adelante. Gracias. Gracias, Carmen Aida Ibarra. Ahora vamos con la participación de nuestros panelistas. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Claudia Escobar. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes a los colegas que me acompañan y también a la audiencia. Quiero dar las gracias primero a Projusticia por el espacio para debatir el tema pues, que hoy nos reúne. En realidad quisiera hacer unos antecedentes de cómo llegamos aquí, cómo llegamos a este momento en esta crisis institucional que nos preocupa a todos. Primero, pues hablar de la Constitución. La Constitución establece que el mandato para los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 5 años. Este plazo está establecido del 12 de octubre al 12 de octubre de los 5 años siguientes, y la Corte actual fue electa en el 2014. Eso implica que su plazo concluyó en octubre del 2019. Han pasado ya 2 años desde ese proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, y una vez más estamos en un momento crítico para la institucionalidad y el futuro del Estado de Derecho en el país. Yo quisiera recordar los acontecimientos que rodearon a la elección de la Corte actual, a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones en octubre del 2014. Durante ese proceso de comisiones de postulación se evidenció la injerencia de otros poderes del Estado, del legislativo y del ejecutivo, pero también de otros grupos de poder, incluyendo el crimen organizado en esta designación. Los actuales magistrados fueron designados en contubernio por el Partido Patriota y el Partido Líder, 2 de los partidos políticos más corruptos en la historia de Guatemala. Esos son hechos comprobados que basta hacer un poco de recorrido por las noticias de ese tiempo para poderlo comprobar. A muchos de los electos se les condicionó su elección a cambio de compromisos espurios e ilegales de impunidad en casos de corrupción y violación de derechos humanos para favorecer a sus electores. Dentro del proceso del 2014 se dieron múltiples impugnaciones que fueron desestimadas, no solo en el proceso de comisiones de postulación, que se presentaron estas impugnaciones por parte de las personas que veían desde ese momento las incongruencias que había dentro del proceso, sino que también se presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, muchos de ellos presentados por la sociedad civil dentro del proceso, y se evidenciaron pues los conflictos de interés, el tú me eliges, yo te elijo, que se da dentro de las comisiones, especialmente en el caso de los magistrados de apelaciones que integran la comisión que elige la Corte Suprema y viceversa. También se evidenciaron pues la falta de competencias, la idoneidad de los candidatos, el que se estuviera privilegiando a personas que pertenecían a varios sectores de la sociedad y que no tenían la mínima experiencia en la administración de justicia. O sea, todos estos hechos se llevaron a la discusión ante la Corte de Constitucionalidad para que la Corte de Constitucionalidad de alguna manera interviniera en ese proceso y pudiera ser un proceso legítimo que garantizara la independencia judicial. La Corte de Constitucionalidad en un inicio otorgó un amparo provisional, se suspendió la elección durante 40 días y se prorrogó el plazo de la Corte anterior que estaba en el poder durante ese momento. Esa prórroga es una prórroga, digamos, legal, legítima, es una figura que viene del derecho romano que se conoce como el prorrogatium imperium y que sucede cuando hay condiciones que obligan a que quienes están en el poder excedan en el plazo del tiempo que tienen designado. Sin embargo, al final la Corte de Constitucionalidad decidió que la elección cumplía con los requisitos constitucionales y avaló que la Corte actual tomara posesión de los cargos que actualmente ocupan.
¿Qué generó esta situación? Digamos, la resolución de la Corte, se llevaron a cabo investigaciones que concluyeron con el caso que se conoce como Comisiones Paralelas 1. Y es el caso en donde se investiga a un abogado que se le conoce como el rey del tenis, que incidió en la elección de la Corte Suprema a través de un magistrado de la Corte de Apelaciones, que favoreció la designación de ciertas personas para ocupar estos cargos a cambio de recibir un apartamento de un valor millonario y de ser electo él y su esposa en la Corte de Apelaciones. Ese es el caso de Comisiones Paralelas 1. Pero además se llevó a cabo otro caso a nivel internacional presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue presentado por Ana Vilma Díaz y otras colegas. También fue presentado junto con el Instituto de la Judicatura, que en ese momento yo presidía, para hacer ver esta situación de una violación, grave violación a la independencia judicial en contra del Estado de Guatemala, y que se está llevando a cabo pues este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les comentaba. Esta situación nos lleva a que actualmente hay un problema de fondo y un problema de forma, creo yo. El problema de forma es el proceso de elección y los vicios que genera el proceso de elección por medio de las comisiones de postulación, que han sido prácticamente cooptadas por el crimen organizado, y que es muy fácil que reproduzcan, digamos, este mismo proceso, como sucedió en el 2014 y volvió a suceder en el proceso del 2019, en donde personas que no son las idóneas, que no tienen las competencias para ocupar una judicatura o una magistratura, llegan a los listados que luego el Congreso elige. Ese es el problema de forma del proceso. Pero el problema de fondo es a quiénes eligen. O sea, quiénes son los designados, porque dentro de este proceso, pues se le permite llegar a personas pues que tienen un interés específico, y no es el interés de servir a la justicia, sino que es el interés de servir a los grupos que los están promoviendo. Y ese es el problema de fondo de quienes están ocupando actualmente los altos cargos en la Corte. Es una Corte que, como muchos de ustedes saben, ha favorecido en sus resoluciones a personas claramente vinculadas con el crimen organizado, como se mencionaba hace un momento, a Felipe Alejos. Entonces, Felipe Alejos tiene un antejuicio que la Corte Suprema de Justicia no permite que avance, porque está prácticamente bloqueando y respaldando a los sectores que la llevaron al poder. Otro caso que creo que vale la pena mencionar es el caso del diputado Godofredo Rivera, quien fue encontrado culpable por tráfico de influencias y cohecho, que fue sancionado a 13 años de prisión. Sin embargo, se presentó un proceso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no encontró motivos para declarar con lugar la casación, la declara sin lugar. Sin embargo, de forma totalmente absurda y sin justificación ninguna, reduce la pena del diputado para que él pueda salir sin cumplir pues el plazo que se le había establecido en esa sanción. Entonces vemos cómo es una Corte que realmente está apoyando el tema de la corrupción en Guatemala. Ante eso, ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que hay una situación crítica, porque vemos que el Congreso no va a facilitar la elección de la Corte, porque tienen la Corte a su medida. Es una Corte que los está respaldando y los está apoyando para que puedan continuar cometiendo acciones y actos de corrupción, y la Corte les facilita la impunidad, como lo ha hecho hasta ahora en estos 7 años que tiene de estar en el poder. Entonces, ¿qué queda? Repetir el proceso es la otra alternativa. O sea, ya que no se cumplió con los requisitos mínimos para poder llevar a cabo personas capaces, competentes, éticas a la Corte, pues la otra opción y la otra alternativa que habría que analizar es el poder repetir el proceso de elección, pero con
algunas condiciones que garanticen que se van a cumplir pues con los estándares internacionales, con la transparencia y que vayan a favorecer realmente la elección de personas competentes, de personas honestas que quieran cumplir esa función, ¿verdad? Entonces, estamos en un escenario muy difícil y las consecuencias actuales yo veo que es un sistema de justicia que está deslegitimado, que tiene cero credibilidad, los funcionarios que ocupan las diferentes posiciones en la Corte. Y esto es grave para nuestro país, el que la ciudadanía no confíe en las instituciones y tiene efectos fuera de nuestras fronteras. Creo que también es un hecho que debe preocuparnos que los abogados honestos con el perfil ideal para ser jueces o ocupar los cargos de magistrados van a pensarlo dos veces antes de presentar su currículum, pues desconfían del propio proceso de elección. Y bueno, por último, quisiera concluir señalando que un país sin justicia es un estado fallido realmente, controlado por las mafias. Quienes no lo quieren ver es porque o tienen una venda en los ojos o están defendiendo un status quo que les favorece y que les beneficia para sus situaciones personales. Y ante eso, pues tenemos que considerar qué opciones tiene la ciudadanía para poder realmente revertir esto que ha ocurrido en los últimos años. Gracias. Gracias, doctora Escobar, por su participación. Ahora es el momento de la participación del licenciado Edgar Ortiz. Muchísimas gracias y aprovecho para agradecer la cordial invitación a este evento que me parece muy importante por el contexto que estamos viviendo en estos momentos. Pues como nos convoca a esta reunión, se cumplen 2 años sin haber renovado a la Corte Suprema de Justicia, a las cortes a las salas de corte de apelaciones y tribunales de igual categoría, tras 2 años muy accidentados. Y creo que pues en su exposición Leonora hizo un relato de hechos perfecto, así que no ahondo en eso, y creo que también la doctora Escobar ha puesto sobre la mesa muchos de los elementos que nos sirven para entender la crisis actual. Quizás aprovecharía en todo caso estos minutos para hacer algunas reflexiones generales del sistema, ¿no? Realmente el problema se ha repetido, ¿no? En los últimos años. Desde el año 2009, todos los procesos de designación de altos cargos han estado de alguna forma señalados de algún tipo de irregularidades, ¿no? En 2009 fue pues el primer momento en que con nueva ley de comisiones de postulación se le da publicidad al proceso, ¿no? Al proceso de trabajo de las comisiones de postulación, y en aquel momento ya hubo un primer encontronazo, ¿no? En el que se señaló que la comisión de postulación había incluido dentro de la lista de candidatos elegibles a personas con cuestionamientos, ¿sí? Y en aquel momento, pues, hubo un famoso amparo, argumentando que algunos de los elegibles incluidos en aquella lista no cumplían con el requisito de reconocido honorabilidad. En 2010, en el proceso de elección de fiscal general, hubo que anular el proceso de elección de fiscal general porque nuevamente hubo señalamientos de componendas, de tráfico de influencias y de otras irregularidades en el proceso. Dicho de otro modo, que había una acusación de que dentro del proceso actores externos influían sobre las designaciones, ¿no? Más que sobre las designaciones, sobre el confeccionamiento de las listas, ¿no? Porque al final la comisión de postulación propone. Entonces, así nos vamos de 2010, luego la elección del Instituto de Defensa Pública Penal, así nos vamos a 2014, como lo explicó con mucha nitidez la doctora Escobar, un proceso profundamente cuestionado, ¿no? Además, con testimonios, ¿no? De los propios autores de aquel lamentable suceso. Hay que decirlo, la Corte de Constitucionalidad en aquel momento parecía que iba a tomar una decisión más contundente, porque originalmente suspendió el proceso en un amparo provisional, pero al mes acabó validándolo, y quizás fue un error, ¿no?
aquella actuación de la Corte, quizás tuvo que haber sido más decidida frente al poder político, aunque sabemos que en noviembre de 2014, pues el poder que tenían los partidos políticos en aquel momento dominantes, Líder y Patriota, era muy grande como para que el Tribunal Constitucional pudiese tener algún contrapeso, ¿no? Había un control casi completo sobre el tablero político. Y al final de cuentas, creo que pues me pesa ser pesimista, pero creo que los errores de diseño son tan grandes desde el momento en que se concibe que las comisiones de postulación son la fórmula ideal para filtrar este tipo de elecciones. Yo creo que ahí viene un problema de origen que es difícil de cambiar, ¿no? Difícil porque implica una reforma constitucional. Yo creo que mientras no hagamos una reforma profunda al sistema de justicia, las cosas no van a cambiar. Obviamente hay luchas legítimas que se han hecho, explicadas al principio de este evento, ¿no? Acciones de amparo, fiscalización ciudadana, o sea, eso es muy importante, pero al fin y al cabo es remar contra una corriente, remar contra olas que sencillamente son demasiado grandes como para contrarrestarlas. Se mueve demasiado dinero, influencia de grupos muy poderosos, con lo cual cualquier intento de fiscalización es poco comparado con pues los intereses que hay en juego, ¿no? De modo que yo creo que aquí tenemos un pecado original desde el momento en que la Constitución se reforma en el año 93, porque originalmente las comisiones de postulación, punto número 1, ni estaban tan extendidas, ni punto número 2 eran para el total de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sino que era originalmente una fórmula mixta. Esa expansión de las comisiones de postulación en aquella reforma constitucional del 93, evidentemente han venido a complicar muchísimo las cosas. Y por supuesto que con el paso del tiempo, el modus operandi de muchos grupos de interés se ha refinado, se ha perfeccionado. Entonces, elementos que eran antes muy elitistas, como el Colegio de Abogados, pues muy pronto se volvieron objeto de cooptación de grupos que entendieron muy bien cómo manejar al gremio de abogados, con plazas y empleo público, con la proliferación indiscriminada de abogados que algunas universidades, que algunas facultades de derecho pues han permitido con el aval del propio Colegio de Abogados, que no ejerce su labor de ser un órgano de filtro, que garantice la calidad de la profesión. Entonces ya prácticamente el sistema está completamente roto y cuesta pensar que hay alguna salida que no sea una reforma profunda. Creo que esa es una reflexión macro que hay que dejar en la mesa. Y en segundo lugar, pensando ya prospectivamente, obviamente, y esto lo vamos a comentar en el curso del evento de hoy, pero pues cumplir 2 años sin tener la renovación de las altas cortes es un drama enorme. Si a eso le agregamos que encima la Corte Suprema de Justicia ha perdido integrantes y las salas de apelaciones también, porque han renunciado, porque han fallecido, por lo que sea, y no se han logrado reponer, pues la situación es aún más complicada, ¿no? No cabe duda que ya, sí, y esto que voy a decir es quizás dramático, ¿no? Pero el Estado guatemalteco está en trapos de cucaracha y dentro del drama que tiene ya el Estado guatemalteco, yo casi me atrevo a decir que el brazo judicial es probablemente lo que peor funciona, lo que está en las peores condiciones pensables, y eso es mucho decir con el Congreso que tenemos y con los cuadros que existen también en otras dependencias. Entonces, creo que tenemos que reflexionar también como sociedad que la inacción nos está conduciendo a un deterioro institucional cada vez más complicado y obviamente pues fenómenos criminales como el narcotráfico pues mezclados con la política, que al final es la fórmula que tenemos, ¿no? Un sistema de partidos políticos ya muy contaminado por fuerzas como el narcotráfico, que tienen mucho dinero, muchos recursos, mucha capacidad de movilización y un interés creciente en controlar las cortes, porque al fin y al cabo, pues la impunidad es un requisito esencial para el crimen organizado para poder operar, pues estamos en un momento muy delicado. Me atrevo a decir como reflexión preliminar. Por supuesto, siendo prospectivos, como digo, y lo voy a dejar para las preguntas posteriores,
pues hay algunas interrogantes que resolver de corto plazo, pero no tenemos que olvidar que, digamos, en el panorama más amplio, las cosas no van a cambiar mientras no haya una reforma profunda. Por supuesto, 2016-2017 nos enseñaron que ese camino parece que está muy cerrado, ¿no? Porque la oposición en aquel momento fue férrea, fue uniforme, y entonces parece que hay muy poco espacio para hablar de una reforma, digamos, estructural, pero de todas formas yo no abandonaría ese esfuerzo, porque creo que de todas formas el desgaste que se tiene, ¿no? Al pelear batallas de corto plazo que luego simplemente son tapar agujeros de un sistema que está muy roto, creo que tampoco es una opción sostenible en el largo plazo, ¿no? Muchas gracias, licenciado Ortiz, por su participación. Ahora es tiempo de escuchar la intervención de la diputada Sonia Gutiérrez. Le dejo en el uso de la palabra, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. También aprovecho la oportunidad para agradecer a Projusticia por propiciar estas reflexiones, conversatorios sobre un tema tan vital como lo es el tema de integración de Corte Suprema de Justicia y salas. También un saludo a toda la audiencia que se ha conectado en esta plataforma virtual. Quisiera iniciar enfatizando algunos aspectos de los cuales ya se hicieron mención acá, puntos que nos determinan la crisis en la cual nos encontramos. Y remarcar diciendo que no cabe duda que desde un principio el proceso ha sido viciado, el proceso de elección de magistrados, de Corte Suprema, de Sala, por todos los tropiezos, obstáculos que han sido movidos por personajes, porque yo creo que pues, todos aquí estamos muy claros que hay nombres, personajes que le han causado mucho daño a este sistema, y personajes como los ya mencionados, Gustavo Alejos, en este proceso más reciente, ha figurado como uno de los artífices de cómo el nivel de injerencia en este tipo de procesos de elección, que es lo que nos ha llevado a este momento tan crítico que nos encontramos. Y eso también tenemos que verlo en el escenario propiamente en el Congreso, que es donde pues, yo me encuentro ahora, resaltar algunos aspectos de este reciente proceso y del entrampamiento en el cual nos encontramos. Y entonces hay algo que está claro y es indiscutible, y es que ahí persiste el nivel de incumplimiento del actual Congreso de la República de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, del cual ya se hizo mención acá, y nos estamos refiriendo de la sentencia que otorga el amparo a favor de la fiscal general en cuanto al proceso de comisiones de postulación. Estamos hablando de una sentencia emitida del 6 de mayo del 2020, es decir, ya pasamos más de un año en que la Corte determinó la ruta para la elección, ruta que en el mismo Congreso tampoco observó con los procedimientos que se fueron aprobando por este Congreso. Un Congreso capturado desde el gobierno actual, conjuntamente con sus diputados oficialistas y sus diputados y bloques legislativos aliados precisamente a este pacto del cual todos conocemos. Entonces, en primer momento es que está claro el nivel de incumplimiento del Congreso. Segundo elemento, el procedimiento aprobado no se ajusta
a lo que la Corte determinó. Y es que la Corte determinó que los magistrados que resulten electos por el Congreso deben observarse de acuerdo a los principios constitucionales de honorabilidad, honradez, del cual tanto se ha enfatizado y hasta el cansancio se ha dicho. Y por el otro lado, que se excluya a aquellos que no se ajustan a esos parámetros y principios constitucionales. Es un hecho que los mismos diputados les ha incomodado esos parámetros que emitió la Corte. No están de acuerdo con los parámetros y por eso mucho se ha dicho de parte de ellos que no pueden la Corte imponerle a un poder del Estado como lo es el Congreso. Entonces, ese procedimiento no está establecido claramente a esa ruta que la Corte emitió. Lo otro es que se discutió mucho también quién listado vamos a votar, si era el de salas de apelaciones o si era el de Corte Suprema de Justicia. Y en efecto, queda claro que acá se inició desde otra perspectiva, votando y se ha hecho votar a todos los diputados del Congreso de la República mediante el proceso de listado de salas de apelación, cuando tuvo que haber iniciado por los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, frente a esos parámetros, ¿cuáles son las implicaciones y el camino que debemos orientar este tipo de espacios de reflexión? Primero, algunas implicaciones que yo quiero mencionar. Una es que, en efecto, está en riesgo la llamada certeza jurídica frente a un órgano del Estado que, en efecto, se ha extendido su periodo, porque son de 5 años y ahora ya llevan 7 años. Entonces, ¿de qué certeza jurídica hablamos cuando vemos esa extralimitación de funciones de un órgano del Estado? O sea, es incierto. Entonces, las resoluciones que están siendo emitidas por ese mismo órgano. Por el otro lado, se está atentando contra el llamado Estado de Derecho, la institucionalidad del Estado. O sea, ese Estado republicano que habla de la independencia de los 3 poderes del Estado y del periodo constitucional establecido ya claramente, pues no se está cumpliendo. Entonces, sí está seriamente cuestionada la institucionalidad. Es decir, que nos encontramos en una crisis de Estado provocada por redes y estructuras criminales que se han incrustado en la institucionalidad del Estado. Dígase sector justicia, dígase el sector político, que en este caso es el Congreso, y obviamente el mismo organismo ejecutivo, porque el nivel de cooptación ha llegado a tal extremo que existe todo un alineamiento de los 3 poderes del Estado que hoy han ido ganando cancha y han puesto a tal grado a magistrados de corte, han nombrado magistrados a corte de constitucionalidad, obviamente para sus fines, para sus intereses, y por eso se cumplió aquello que augurábamos hace alrededor de un año, cuando se decía que primero van a elegir magistrados de Corte de Constitucionalidad, porque es lo que a ellos les interesa, cooptar esa alta corte para luego dejar la Corte Suprema de Justicia. Dicho y hecho, eso fue lo que se cumplió al final de cuentas, aún con todas las situaciones que hemos visto. Es decir, entonces, que hay una decadencia del sistema del Estado de Derecho en este momento. Y el claro ejemplo es la no renovación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelación. El modelo que se ha
establecido para este tipo de procesos ha caducado. O sea, ya no funciona. Y eso obedece precisamente al nivel de cooptación. Frente a esas implicaciones, ¿cuál es la perspectiva desde mi punto de vista? Y es que no existe ni interés ni voluntad del actual Congreso de la República de elegir magistrados. El año pasado inició su discusión y por eso es que hoy aparece en todas las agendas de las sesiones plenarias del Congreso, está en el último punto, pero no se conoce para nada ese punto establecido. Si bien se inició con apenas 3 postulados en 3 sesiones distintas y hasta el momento no se escucha para nada el hecho de que se retome en una agenda legislativa la elección de magistraturas. Para ellos es muy, y digo para ellos refiriéndome a la junta directiva y aliados de ellos, sin ningún interés de plantearlo. Hemos hecho los esfuerzos en algunos momentos los diputados de oposición y también debo reconocer que lo poco que hasta hoy existe ha sido a base también de la presión que la sociedad civil ha hecho y también con algunos bloques legislativos, pero que no tenemos una mayoría que nos permita revertir una agenda legislativa hasta en este momento. Entonces, concluyo diciendo, mientras no exista el interés, la voluntad y se sientan cómodos con estos magistrados, obviamente no va a ser prioritario en la agenda legislativa. En este segundo periodo legislativo está claro que no va a pasar más de lo que se refiere a presupuesto, elección de junta directiva, que estamos a las puertas de hacerlo. El otro año ya se dijo acá, es un año electoral, todos están viendo qué es lo que, ahí sí, agua para molino de cada uno, dada el proceso de la coyuntura política que se nos avecina. Entonces, el riesgo es que ni esta legislatura pueda entrar a elegir a este órgano de justicia, lo cual trasciende mucho en la vida no solo jurídica del país, porque se pone en riesgo no solo la institucionalidad, del cual hemos estado remarcando mucho acá, sino que sobre todo a la población guatemalteca que está exigiendo una justicia frente a los niveles de violaciones a sus derechos humanos, desde el tema de lo más cotidiano que enfrentan la ciudadanía, en temas de violencia contra la mujer, en temas de inseguridad. Todo eso sí afecta a la población en general cuando miramos los niveles de cooptación que hay desde las máximas autoridades del sistema de justicia hasta los niveles más bajos de los tribunales, que su mandato es impartir justicia. No existe tal impartición de justicia mientras estemos en un nivel de cooptación. Entonces, el panorama no es nada alentador en la medida en que no se retome este espacio. Sin embargo, ante lo que acabo de mencionar, que el riesgo está que ni este Congreso, habría entonces que vislumbrar el siguiente proceso electoral en cuanto a los nuevos representantes que integrarían esa nueva legislatura, si en verdad nosotros queremos cambiar esta situación de crisis que la estamos viviendo todas y todos los guatemaltecos. Creo que hemos tocado fondo porque el nivel de acaparamiento de estas redes criminales pues están cumpliendo con su cometido, el nivel de cómo han utilizado a los diputados del Congreso de la República como simples operadores de justicia, que obviamente desvirtúa toda la representación que se supone deben de hacer
velar por los intereses del país, prácticamente eso no se cumple. Entonces, sí, hay caminos, como bien dijo la doctora, en cuanto a que se inicie un nuevo proceso. También hay acciones penales, ¿no?, por el incumplimiento, pero ¿qué podemos esperar de una fiscal general que también hemos visto claramente que ha sido amiga y aliada de la impunidad y de la corrupción? Entonces tampoco podemos decir que hay acciones jurídicas que nos permitan tener una garantía y salir de este embrollo que en este momento nos encontramos. Entonces, es lo que pues debo de compartirles desde la perspectiva en el Congreso actualmente. Muchas gracias y quedo atenta a las siguientes preguntas. Gracias. Muchas gracias, diputada Gutiérrez. Ahora damos inicio a la fase de preguntas, la cual está dividida en dos fases. La primera van a ser 3 preguntas dirigidas a los 3 panelistas, la misma pregunta para los 3 panelistas. Van a tener 3 minutos para responder la misma. Y la segunda fase van a ser las preguntas que están haciendo el público a través del chat del Facebook Live. Como es de conocimiento de todos, la falta de integración de la Corte Suprema de Justicia también afecta la integración de las cámaras, las cuales actualmente ya no se integran con 4 magistrados, sino únicamente con 3 magistrados. La Corte Suprema de Justicia solicitó recientemente una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad sobre este respecto. La pregunta ¿es esta falta de integración un problema para el funcionamiento legal y estable de la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras? Vamos a iniciar con la licenciada Claudia Escobar. Pues mira, sobre la pregunta creo que es un problema, pero es un problema que tiene una solución práctica, ¿verdad? Porque la propia ley establece que en caso de ausencia de uno de los magistrados se puede llamar un suplente y entran a suplir estas vacantes de forma temporal los magistrados que ocupan las presidencias de las salas de apelaciones. Entonces, aunque efectivamente, pues, las cámaras no están integradas por los 4 magistrados que usualmente las integraban, pueden funcionar con los magistrados que están en funciones y en un momento determinado, pues, se llama un suplente. O sea que yo creo que de todos los problemas es el menos grave, diría yo, en cuanto al problema en la administración de justicia. Gracias, licenciada Escobar. El licenciado Ortiz. Sí, yo coincido con la doctora. Creo que de hecho, sí, como lo planteó ella, de los problemas que hay, me parece que, o sea, que no es que sea una ganga, ¿no? Que estén con una integración menor. Por supuesto que es indeseable que esa situación exista, pero creo que hay 2 soluciones. Una, la que planteó la doctora, ¿no? Se puede llamar, como lo indica la propia ley del organismo judicial, pues a otros magistrados a que la integren, del mismo modo que ocurre cuando se recusan, cuando hay recusaciones, cuando se excusan o cuando tienen algún impedimento temporal. Es decir, siempre hay mecanismos en la ley para que se integre. De todas formas, la propia ley del organismo judicial dice que las cámaras se integran con el número de magistrados, con un presidente y el número de magistrados que indique la propia Corte Suprema de Justicia. De hecho, la Cámara Penal ya estaba con 3 magistrados únicamente desde el año 2019, ¿sí? Por esa, digamos, por la vacante que quedó siempre de la magistrada Stalin, ¿no? Entonces siempre hubo una cámara con 3. Es decir, se han encontrado mecanismos para subsanarlo y creo que soluciones prácticas hay, sin hacer de menos que el problema evidentemente está allí, ¿no? Gracias, licenciada Gutiérrez. Diputada Gutiérrez. Bueno, la falta de integración de la Corte Suprema de Justicia, partiendo de ahí, y luego pues, las cámaras, no cabe duda que sí genera incertidumbre, sobre todo sobre el servicio de justicia
que existe justamente, por eso deviene esa consulta que se le ha hecho ahora a la Corte de Constitucionalidad, porque entonces sí se evidencia lo incierto que se está resolviendo mientras no se tenga esa certeza. Entonces, ante ello, el procedimiento legal existe, hay que recurrir a ese procedimiento legal, del cual ya mencionaron acá los otros dos panelistas. Lo que sucede que también tenemos que tomar en consideración es que esto es muy recurrente y lo vemos con los casos de amparos y antejuicios que se están actualmente ventilando en la Corte Suprema de Justicia, lo que ocasiona precisamente la falta de certeza jurídica que hacía mención hace un momento sobre la mayoría de las sentencias que ahora están siendo emitidas por la Corte de Constitucionalidad. He ahí el nivel entonces de incertidumbre que sigue persistiendo mientras no se cumpla con el procedimiento establecido en la ley. Gracias, diputada. La siguiente pregunta es relacionada a que ya desde el 2016 la Corte Suprema de Justicia ha sido una corte inestable. En primer plano, tras la renuncia de los dos magistrados, el magistrado Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, tras perder la inmunidad, quienes fueron sustituidos por la magistrada María Eugenia Morales y la magistrada Elizabeth García, quien a su fallecimiento en el 2018 fue sustituida por el magistrado Manuel Duarte. Pero dada esta incertidumbre, también recientemente en el 2020 se dio la renuncia del magistrado Rafael Rojas y la renuncia del magistrado Néstor Vázquez en el 2021 para asumir las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad respectivamente. La pregunta es, ¿qué es necesario y es legal que el Congreso elija a los sustitutos de estos dos magistrados que renunciaron recientemente? Vamos a iniciar con el licenciado Edgar Ortiz. Sí, es una pregunta muy interesante porque ante las vacantes surge esa duda. El problema, creo yo, es que como el plazo venció pues, el 13 de octubre del 2019, entonces la fórmula que encontró la Corte de Constitucionalidad para justificar la continuidad de los actuales magistrados es lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Organismo Judicial, que recoge un principio de que los jueces no pueden abandonar el cargo mientras no asuma quien deba sucederles. De modo que quienes están ahora mismo en el cargo están allí porque no pueden abandonarlo, ¿sí? Pero su nombramiento ya venció. Mientras no le suceda a nadie, estarán ahí. Entonces no se pueden nombrar, eso es por lo menos la opinión que yo tengo, a los que están en la nómina porque se les nombraría por un periodo que ya expiró, ¿no? Es una nómina que expiró en 2019, entonces me parece que no es procedente el nombramiento de alguien que le supla de aquella lista. Lo que procede es precisamente designar a la corte que corresponde para el periodo 2019-2023, ¿no? 2024, perdón. Y nuevamente refrendando que, como dijimos en la pregunta anterior, hay una solución para esa situación, entonces tampoco hay necesidad de hacer un nombramiento interino, ¿no? Licenciada Escobar. Sí, mire, concuerdo con la opinión de Edgar. Yo considero que no es viable ni prudente ni oportuno hacer un nombramiento de una corte que prácticamente el periodo ya venció. Ellos fueron nombrados del 2014 al 2019, entonces no tiene ninguna razón de ser que vayan a nombrar a quienes sustituyan a los magistrados que renunciaron a sus cargos, ¿verdad? Diputada Gutiérrez. Bueno, me parece que la salida legal, pues sí está establecido. Sin embargo, pues también creo que aquí tenemos esa coincidencia de que mientras
hayan jueces que se hayan sobrepasado del mandato que ya se tiene, obviamente no cumple con los parámetros de la misma ley. Entonces, si eso no procede, con muchísima más razón lo que se debe de hacer es la elección, o sea, la nueva elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, más allá de las suplencias, puesto que ya es improcedente cuando ya se venció el periodo de esta Corte del cual ya hemos hablado. Por lo tanto, el interés que deberíamos hoy orientar es la exigencia de esta nueva Corte. Gracias, diputada. Y como última pregunta, tenemos ¿qué acciones se necesitan impulsar desde el ámbito parlamentario y desde los diferentes sectores del país para hacer avanzar la elección en el Pleno del Congreso de la República? Vamos a iniciar con la diputada Gutiérrez. Muy bien. Bueno, yo creo que ya se han mencionado algunas acciones en el trayecto de este conversatorio y un tema fundamental es que definitivamente que los bloques legislativos y los diputados en el Congreso de la República pues vuelvan a tomar como un punto prioritario este tema, cosa que hasta el momento, como lo mencionaba, no existe en este escenario actual. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo creo que ese es el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos meses, años que se ha estado impulsando, la presión por parte de la misma ciudadanía, los esfuerzos también de incidencia para cómo entonces frenar a este Congreso para que persista con el bloqueo que se tiene en los magistrados. Ahora, la gran pregunta es cómo cambiamos eso cuando a ellos lo que les conviene o les interesa, pues es mantener a esta Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué incentivos vamos a tener a un grupo de diputados que precisamente para ellos es muy conveniente que persistan los actuales magistrados? Entonces, acá me parece que es la ciudadanía quien tenga que mover, quien tenga que exigir, quien tiene que demandar. Y es ahí donde yo he tenido la oportunidad de hablar en muchos espacios también, de exigirle a sus representantes, de los diputados distritales, sentarlos, plantarlos y demandarles, porque de lo contrario esto no va a cambiar. Si dejamos en manos de los actuales diputados, para ellos es cómodo. Entonces, sí tiene que haber una fuerza ciudadana que permita. Lo otro, pues, tendría que ocurrir algo extraordinario que no sé qué para poder mover a estos diputados, que al parecer ni siquiera los mensajes que aparezcan en los listados de corrupción pareciera que ya les ha tocado, ¿verdad? Entonces, insisto, creo que el último esfuerzo que nos toca es persistir y seguir exigiendo a los diputados. Licenciada Escobar. Sí, mire, quisiera pues ser más optimista y poderle decir que es una salida fácil, pero lo veo muy complicado. Creo que en las circunstancias actuales, como lo ha dicho Sonia anteriormente, es la ciudadanía la que tiene el poder de exigir que se cumplan pues con los deberes y las obligaciones que tiene el Congreso, que es nombrar a las cortes. Yo creo que aquí el tema es cómo realmente garantizar la justicia para la población guatemalteca. Y esto es algo que el ciudadano tiene que poder exigir, ¿verdad? Una corte deslegitimada, una corte sin credibilidad, necesita ser renovada, o sea, ya se excedió en su plazo, pero actualmente veo las condiciones bastante adversas, ¿verdad?
Entonces, hay que pensar pues en medidas a mediano plazo. Yo creo que no hay que descartar la reforma de todo el sistema de justicia es necesaria, es indispensable y volver a repetir los procesos en las mismas condiciones nos va a llevar a una situación igual o similar o peor, ¿verdad? Entonces creo que es momento de sumar fuerzas con los distintos sectores que tiene la sociedad, la academia, lo que hay rescatable de la academia, eh, los sectores sociales, los grupos indígenas, los estudiantes. Creo que hay la Iglesia Católica, o sea, los que están conscientes de la necesidad que existe de poder realmente restablecer un sistema de justicia que cumpla con esas funciones prioritarias. Recordemos que el tema de independencia judicial y de acceso a la justicia son realmente la madre de los derechos, diría yo, porque si estos no funcionan, ¿cómo se van a defender todos los demás derechos? El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, o sea, porque no existe el principal, ¿verdad? Que es el derecho a una justicia independiente, imparcial, que pueda resolver todos los demás asuntos. Licenciado Ortiz. Sí, totalmente de acuerdo. Además, digamos, en la retórica, ¿no? Siempre se habla de la certeza jurídica, del deseo de atraer inversión y de reactivación económica. Y bueno, tampoco es posible hablar de esos temas sin renovación de cortes. O sea, el primer mensaje que se lleva a un inversionista, bueno, además de otros señalamientos que han tenido algunos funcionarios, es que cualquier inversionista hace una hoja, digamos, de resumen del país. Esto es un elemento que va a estar ahí. O sea, hasta para eso es todo un problema, además de lo que ya agregaron antes en su exposición ambas colegas. Ahora, sí, me sumo a la idea anterior de que todas las capas de la sociedad civil en este momento nos tenemos que sumar con una consigna: elijan cortes, punto. Y digamos, ser concretos en la petición para que se empiece empiece a tomar forma la petición. Y obviamente, en la medida que el Congreso sienta presión, van a moverse algunos. Miren, yo sé que actualmente la alianza que logra los 81 votos mágicos no está en la disposición de hacerlo. La oposición sí, pero tiene 50 votos, estarán cortos por 31. Yo lo que pienso es que no hay que convencer a 81 diputados, porque ya hay 50, 55 convencidos. Hay que convencer precisamente a los 10 menos leales de la alianza oficial, que son los que pueden condicionar sus votos a cambio de una elección de cortes, por ejemplo. Entonces también ser estratégicos en esos movimientos, ¿sí? Y darnos cuenta cuáles son esos 10, 15 diputados que pueden en todo caso moverse hacia el centro y decir, bueno, vamos a condicionar nuestro voto a cambio de que se agende. Ni siquiera hay que interrumpir agenda legislativa, se pueden semanalmente, no sé, los viernes o los miércoles y viernes se pueden reunir en sesión extraordinaria con el propósito único, con el punto único de agenda de nombrar cortes. Con voluntad se puede, pero creo que sí hay que empezar a plantear esto en blanco y negro, a ser concretos en las peticiones para que desde el Congreso también sienta presión y hagamos un poco de ayuda a la oposición que actualmente no tiene los votos suficientes para proponer, para hacerlo, ¿no? Gracias. Damos paso a la segunda fase de las preguntas, que son las realizadas por el público, las cuales serán formuladas por Erika González. Gracias, buenas noches. La primera pregunta creería que va enfocada a la diputada Gutiérrez, por lo que le pediría que nos diera respuesta. Usted nos hablaba de un incumplimiento de la sentencia de la CC. Sin embargo, también se habla de un incumplimiento de deberes al mandato constitucional que tienen los diputados. ¿Qué piensa al respecto? Sí, era lo que hacía mención, que cabe la posibilidad definitivamente de que se esté incurriendo en algunos delitos por no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Y esto porque ya, de hecho, ya hay acciones contra la misma junta directiva sobre esto. Y creo que, sin embargo, no va a prosperar, como al igual que muchas denuncias que se han interpuesto, no solo contra los miembros de la junta directiva, sino que también con otros funcionarios del Estado, mientras tengamos a un ministerio público cooptado y aliada a este pacto de corruptos. Entonces, ahí también nos topamos frente a esta situación. Pero sí, definitivamente hay ilícitos que ya, de hecho, están siendo investigados por el mismo Ministerio Público. Muchas gracias. Licenciado Ortiz, ¿usted considera que la próxima elección de fiscal general pudiera marcar algún cambio en el proceso de elección de Cortes? Bueno, creo que la diferencia grande es que en la comisión de postulación de fiscal general pesa mucho más el rol de los decanos que el rol del colegio de abogados, ¿no? Porque en el caso de las Cortes, obviamente por esa disposición constitucional de que se integra por los decanos e igual número de representantes del colegio de abogados y de los magistrados de apelaciones o los magistrados de Suprema, según sea el caso, resulta ser que el peso relativo del colegio de abogados se vuelve importante, ¿no? Y las dinámicas electorales ahí tienen un cauce propio. Si nos guiamos por la elección de fiscal general de la última vez, la nómina que llegó al Congreso, perdón, al presidente, era una nómina de considerable mejor calidad que lo que he visto yo en la comisión de postulación que trabajó en 2019 para Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Entonces, puede hacer que haya un cambio. Es una comisión de postulación más pequeña. Pienso que si la presión y la fiscalización van muy bien dirigidas, pues puede ser que la nómina final no salga tan mal, ¿sí? Y en la medida que la nómina final no dé demasiado margen de maniobra para que el presidente elija mal, puede ser un punto de inflexión interesante. Yo digo, revisen la nómina de fiscal general de 2018. Obviamente, creo que podía ser mejor, pero de todas formas había muy buenos candidatos en esa nómina, ¿sí? O sea, quizás la elección que se dio fue precisamente la que más se cuestionó en su momento, pero había 5 opciones muy buenas además. Creo que el desafío de esta comisión de postulación va a ser que los 6 sean opciones deseables, y yo no creo que sea imposible. Es difícil, por supuesto, porque hay mucho en juego, pero insisto, es una comisión de postulación más pequeña y por lo tanto hay muchísima más posibilidad de que la fiscalización influya de forma positiva. Quiero ser optimista en eso, por lo menos. Muchas gracias. Licenciada Escobar, alguien pregunta, pues ante el escenario en el que estamos, ante la cantidad de amparos pues, que son conocidos por una Corte de Constitucionalidad que está integrada con magistrados cuestionados, si es viable acudir a otras cortes, a las cortes internacionales o qué sugiere usted hacer. Solo no le escuchamos su micro, porfa. Gracias. Sí, mire, es posible. El camino de recurrir a los mecanismos internacionales siempre está abierto. Lo único que hay que tomar en consideración, pues que son procesos lentos, procesos que no son tan ágiles como quisiéramos y eso los hace a veces un poco difíciles, ¿no? A nivel internacional incluso se está contemplando la idea de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción, precisamente para situaciones como las de Guatemala, en donde el sistema de justicia pues no puede garantizar que va a resolver la problemática del país, que es capaz de combatir la corrupción, sino por el contrario, es un facilitador de estos mecanismos. Entonces existen pues otras formas para poder buscar justicia, pero el proceso no es sencillo. Muchas gracias. Pues tenemos un escenario desolador. Muchos de los comentarios que nos han hecho en la audiencia pues tienden a sentirse como con un ánimo de frustración, con un panorama tan tétrico en el que pareciera que no hay salidas. ¿Alguno de ustedes tres considera alguna acción inmediata por hacer, aparte de las que ya han mencionado?
Bueno, mire, yo creo que hay que buscar los mecanismos y el problema de fondo no radica solo en quién elige, ¿verdad? En el procedimiento, quién elige, sino a quiénes elegimos. Y en esto es importante también quiénes son las personas que se van a postular para las diferentes puestos de responsabilidad, tanto en la fiscalía como en las cortes, porque ambos son pues muy importantes. Yo creo que tenemos que pensar en un mecanismo técnico que pueda evaluar con objetividad a estas personas. Anteriormente se ha tratado en otras situaciones cómo la comunidad internacional a través de distintas misiones puede ayudar en esto, ¿verdad? En crear un ente técnico capaz de evaluar a las personas que se postulen para estos cargos y que garanticen que son personas pues de reconocida honorabilidad, que tienen las competencias, las capacidades, y así se ha resuelto. Hay un caso, un precedente en Ecuador, hace ya casi 10 años, donde una misión internacional ayudó y colaboró en la designación de cortes precisamente porque existía duda respecto a los procedimientos que se estaban llevando a cabo internamente. Entonces, se contribuyó con esa función. Actualmente en Ucrania también se está llevando a cabo un panel internacional de expertos en combinación con ciudadanos ucranianos eligiendo a funcionarios para las cortes anticorrupción, para una corte especial que se crea para fortalecer el sistema de justicia y se hace con el apoyo pues, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de otras instancias que lo están respaldando. Entonces existen mecanismos en ambientes sumamente complicados donde vemos que el sistema de justicia está en juego. Sí. Yo quiero secundar eso que dijo la doctora porque creo que quizás algo concreto de corto plazo, porque también, o sea, obviamente uno habla de reformas estructurales, pero no hay tiempo para todo. Obviamente creo que en corto plazo presionar porque se adopten estándares internacionales para evaluar perfiles, yo creo que es positivo, porque si algo está mal desde su concepción es cómo se pensó la ley de comisiones de postulación. O sea, la evaluación terminó siendo una colección de papelería. ¿Sí? Entonces, obviamente, las notas no reflejan mayor cosa porque ponderan al azar, aparte reciben cualquier cantidad de expedientes y resulta ser que las calificaciones que se otorgan no guardan mucha relación a veces con la calidad de los perfiles, ¿no? Es una calificación como medio mentirosa. Entonces, creo que si logramos presionar porque se haga que como dijo la doctora, no hay que inventarse el agua azucarada. Aquí hay asistencia internacional, hay parámetros de otros países, hay buenas prácticas, está la American Bar Association que está ofreciendo apoyo todo el tiempo, además está ahí siempre encima. O sea, yo los llamaría a ellos directamente y les diría, miren, por favor, incorpórense. Y sé que hay una convocatoria de una comisión del Congreso para reformar la ley de comisiones de postulación. Habría que estar pendientes si eso en el corto plazo va a avanzar. Yo supondría que de aquí a la elección de fiscal general probablemente no, pero aún así con las buenas prácticas que se puedan incorporar aún con el marco legislativo actual, creo que haríamos algún bien, ¿verdad? A mí me gustaría tal vez agregar también, además de lo ya dicho, bueno, yo creo que hay como 3 escenarios que deberíamos de analizar. Sé que la frustración y lo desalentador tampoco es la idea que quede en este conversatorio, pero ya salieron algunos aspectos valiosos que valdría la pena desarrollarlos. Uno de ellos, que por cierto, nosotros lo hemos hablado al interno de diputados en el Congreso, es algo, hacer un nuevo proceso. O sea, dejo la idea porque precisamente es algo que se está discutiendo. ¿Qué es mejor? Que haya un nuevo proceso de elección, votar el que ya está, que deberíamos de analizarlo muy seriamente, porque en todo caso nos puede ser mejor, ¿verdad? Y no esperar hasta que la hora que se les antoje a los diputados elijan. Entonces, yo sí también diría, dejaría como esto sobre la mesa de discusión para ver la ruta que deberíamos tomar. Esto es algo que también se ha pensado. Puede ser, nos llevará tiempo, dijéramos, pero lo otro también nos va a llevar tiempo. Entonces, eso es uno. Luego, pues lo que ya decía el licenciado último ahorita de las reformas. En efecto, la comisión del sector justicia que lo dirige el diputado Osmundo Ponce, ya está
actualmente discutiendo reformas al modelo de elección que son las comisiones de postulación. Entonces ya está ahorita ese tema en discusión, porque recuérdense que la misma resolución de la CC mandata a que se reforme. Entonces eso ya está, o sea, ya hay en el escenario un tema ahí que está puesto. Y por último, pues si no es esta legislatura, que es lo peor que nos puede ocurrir, que no elija ni esta legislatura, pues definitivamente la gran tarea que tenemos en la ciudadanía es, pues, ¿no?, quiénes van a ser los siguientes integrantes de esa 10ª legislatura, porque les tocaría a ellos. Entonces, también ahí está la responsabilidad de la ciudadanía, porque son sus representantes, sus diputados, que se supone son los que tienen que velar por los intereses del país, a quienes hay que condicionarlos y a quienes hay que exigirles que o eligen, pero es que este es un tema de nación, de país, del Estado, y qué es lo que hay que hacerles ver a sus representantes. Nada más quería agregar esto. Muchísimas gracias a los tres. Una última pregunta. Mientras se da la elección entonces de magistrados a Corte Suprema de Justicia y a magistrados de apelaciones, hay otras acciones del Poder Judicial, entre ellas las designaciones de ciertos magistrados bajo la figura de los magistrados de apoyo. ¿Qué piensan al respecto? Nada que comentar. No, ok. Entonces dejo el espacio a Carmen Aida Ibarra para unas últimas palabras, por favor. Muchas gracias, Erika. A mí me parece que sí hay que entrarle al análisis de los magistrados de apoyo. Aprovecho para mencionar brevemente el tema, porque desde hace ya tal vez un par de periodos, que el enorme trabajo que tienen las salas ha hecho insuficiente el que las salas estén integradas solamente por tres magistrados. Entonces han nutrido las salas con magistrados que el Congreso eligió como suplentes, pero que tienen que entrar a suplir temporalmente a uno de los 3 titulares, y sin embargo se quedan de apoyo bajo un tipo de contrato especial y se convierten en un cuarto magistrado en cada una de las salas y tardan años en esos cargos. Entonces se vuelven como magistrados titulares de facto y no fueron electos por el Congreso para esa situación, ni la ley prevé esta situación. Creo que ahí sí se está incurriendo en una anomalía y más bien habría que invitar entonces a hacer las modificaciones que corresponda para que si las salas necesitan más magistrados, que se vea cómo se arregla eso, pero no estar inventando nombres como magistrados de apoyo que no existe y cuando en realidad son suplentes y son suplentes que se vuelven titulares con el apelativo de apoyo. Entonces sí es necesario que eso se entre a debatir, y el Congreso también tendría que ver esa situación, porque de alguna manera están sacándole la vuelta a la decisión que tomó el Congreso de la República. Ya que la diputada Gutiérrez mencionó la ley de comisiones de postulación, yo tengo una preocupación al respecto. Nosotros desde el Movimiento Pro Justicia hemos estudiado desde el primer momento en que se aplicó la ley de comisiones de postulación, cómo ha sido el comportamiento de la ley y cómo han interactuado los comisionados. Y a lo largo de la legislatura pasada se presentaron, y de la antepasada se presentaron propuestas de reformas en apoyo a la diputada Ninette Montenegro, que trabajó con nosotros esos estudios. En su momento, como había varios documentos, varias propuestas, el diputado García Rodas convirtió todo eso en el marco de la Mesa de Seguridad y Justicia en un nuevo proyecto de ley de comisiones de postulación que fue dictaminado favorablemente en el 2016, pero no avanzó en el Pleno.
Tengo entendido que la Comisión de Reformas al Sector Justicia ha tomado ese proyecto como base para hacer una nueva propuesta. No sé por qué una nueva, si esta que ya estaba dictaminada solamente tenía que moverla un poco más y hacer las enmiendas pocas que fueran necesario, pero que ya estaba avanzada. Pero me preocupa que lo quieran hacer de manera apresurada, porque está finalizando el periodo de quien preside la comisión y de quienes integran esa comisión, y quieren dejar como un legado de su paso por esa comisión, porque no sabemos a quién le va a tocar esa comisión el año entrante. Pero sí es bueno que lo hagan despacio, porque primero, esa ley no va a ser aplicable para el proceso de elección de fiscal general. 1, no hay tiempo. 2, cualquier cosa le pueden cambiar si no cuidan adecuadamente el contenido de la ley. Y tercero, todo lo que hemos hablado de lo malo que tienen los procesos de postulación y de elección de magistrados, de fiscal, de contralor, etcétera, todas esas elecciones de segundo grado no son así porque la ley de comisiones de postulación lo permita, no, es por las personas que integran esas comisiones, que cumplen con la formalidad de la ley, pero en la sala de partos de un hospital o alrededor de la cama de un hotel van y hacen otro tipo de negociaciones. Así que creo que no vale la pena correr para dejar un supuesto legado que de todas maneras va a quedar olvidado. Es mejor trabajar la ley despacio y en la medida que se pueda hacer lo que la ley puede, que es reducir los espacios de arbitrariedad y discrecionalidad y no eliminarlos, sino solo reducirlos, porque hasta ahí se puede llegar. Quienes conocen bien los procesos de postulación saben perfectamente que esa ley no va a ir a arreglar todo lo que hemos planteado en este momento. Entonces, habría que tener ese cuidado y no que por una situación de egos vayamos a tener una mala propuesta sobre la mesa que sea aprovechada para meterle mano a la ley eventualmente. Así que esas serían básicamente unos comentarios, y decir que si hubiese en el Congreso un verdadero diálogo político, una verdadera negociación parlamentaria, todos podrían quedar satisfechos con una salida a la actual situación de las Cortes. Tal vez si hay un cambio en la directiva parlamentaria en el año 2022, se podrían abrir rutas para intentar ese diálogo. Recordemos cómo cuando aquí todo estaba perdido, apareció la idea de Esquipulas, aparecieron los acuerdos de Esquipulas, y luego eso con muy poco nos hizo avanzar hacia una transición a la democracia, y de eso llegamos a los acuerdos de paz, que hay mucho camino por recorrer todavía, pero habría que ir a ver cómo estábamos cuando nos sacaron de ese atolladero los acuerdos de Esquipulas y lo valioso que hay en los acuerdos de paz. Y una negociación de altura sí se podría lograr si hay voluntad política de unos cuantos. Habría que tratar de ver si se abre algún espacio con el cambio de junta directiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas todos sus aportes. Asimismo, pues agradecemos también a la audiencia su acompañamiento virtual, y pues esperamos que puedan acompañarnos en noviembre cuando tratemos temas de elecciones que se darán el próximo año. Que tengan todos una muy feliz noche.